gustaría mucho hablar sobre un tema que puede ser muy interesante y al mismo tiempo muy controversial. Lo que me gustaría hablar el día de hoy es sobre el chismorreo, específicamente cuando hablamos mal de otros. Creo que por mucho tiempo yo tuve como cierto repudio a estar hablando mal de la otra gente, y cierto tabú de que no está bien porque la gente no está presente. Y últimamente he visto que es un poquito más complicado y sobre todo si lo vemos más a detalle, pues tiene muchas matices que tal vez si lo vemos con lupa podamos entender mejor lo que significa. Justo leyendo un libro sobre historia me empecé a percatar de que el chismorreo pues lleva muchísimo tiempo en la historia de la humanidad, desde que tenemos habla, desde que existe la escritura. Yo creo que desde Mesopotamia ya existe o incluso desde mucho antes. Con esto, me gustaría que hablemos de por qué lo hacemos y qué función tiene la sociedad del chismorreo. Bueno, el principal es que crea lazos de confianza. Cuando hablamos de otros o cuando los demás tienen cierta reputación, la reputación pues tiene un rol muy importante en la creación de sociedades, porque si confiamos en los demás, porque su reputación lo precede, pues se van generando pues comunidades, sociedades. Y lo mismo pasa a la inversa cuando sucede lo contrario, donde alguien tiene una mala reputación o donde sabemos que alguien puede ser peligroso, tal vez nos alejemos o nos distanciemos un poquito más. Claro que hay otros componentes como el poder o como los instrumentos que se pueden llegar a usar que nos obliguen a tener cierto comportamiento hacia alguien más. Tomando lo simple donde solo existe la variable de la reputación o el chismorreo, pues claro que tiene una función muy importante en la historia y hay mucho que agradecerle. Ahora, desde ese momento empecé a darme cuenta que el chismorreo era más texto de sentirnos en conexión con los otros, de bueno, nos indignan las mismas cosas, nos enojan las mismas cosas, incluso hablamos de identidad, porque hablamos de, bueno, lo que yo sí acepto porque soy de esta manera y lo que no acepto porque yo soy de esta o XY manera. Entonces, cuando estamos hablando mal de los demás, no solo hablamos de ellos, sino también hablamos muchísimo de nosotros mismos. Estamos reforzándonos y poniéndonos en autoevidencia implícitamente lo que nosotros valoramos, lo que nosotros queremos. Entonces hay mucho que hablar y creo que es algo muy humano que tengamos esta necesidad. Y creo que hay que verla con compasión, incluso hay que reírnos un poquito de esto. Pero también creo que tiene otro lado donde se nos puede ir desbordante y es justamente que como es una función que es tan disfrutable y tan placentera, seamos honestos, hablar y criticar es de las cosas más placenteras que existen. Entonces creo que incluso puede ser muy reforzado en el entorno correcto. Hablar y criticar a la persona correcta puede ser reforzado, puede causar risas, puede generar conexión. Entonces es algo muy difícil de darnos cuenta cuál sería el lado menos funcional de esto. Y creo que la cosa que pasa es que justamente como cubre una función de desahogo, muchas veces nos aleja de la solución real, que podría ser encarar a la persona directamente y hacerle ver lo que nos molesta o la cosita pequeña. Y también que muchas veces puede ser un momento clave que alguien nos cae gordo. A todo el mundo nos pasa que alguien nos puede caer gordo, pero también podemos entrar en violencia simbólica si por un momento generalizamos todo lo que es la persona. Si alguien tuvo un mal día y ese día nos contestó terrible y decimos, no, esta persona es un déspota, es súper arrogante, y ya todo lo que es y toda su historia lo resumimos en es un arrogante. Claro que eso es violencia simbólica y tal vez empezamos a hablar de eso con los demás y se va compartiendo esta historia de esa persona es déspota e ignorante y la totalidad de la complejidad que es esa persona, porque sí pudo haber sido un mal momento, sí puede ser un déspota y arrogante, pero también puede ser una persona cariñosa, una persona afectuosa, una persona comprometida con sus deberes, entre muchas otras cosas que puede tener también, que sean evidencias de que no solo es déspota y arrogante. Entonces, a lo que voy con esto es que sí, justamente el chismorreo tiene el peligro de que caemos en violencia simbólica, lo cual es algo muy hiriente para cualquier ser humano. Y creo que a nadie nos gusta cuando alguien nos critica directamente, nos sentimos que todo lo que somos es resumido en una palabra que no representa la inmensidad de lo que somos. Entonces creo que justo es eso. Entonces, algunas soluciones que yo traigo hacia esto es
sí vamos a criticar, pero de una forma que sea más precisa y específica, donde no usamos etiquetas que hablen sobre la totalidad de la persona, sino, digamos, palabras que describan específicamente la hora y el lugar donde ocurrieron y exactamente la forma más objetiva de escribirlos, de alguien alzó la voz, me gritó y me dijo esto, en lugar de es un déspota y arrogante. De esta manera podemos hablar de las otras personas y continuar con el chismorreo, pero de una forma que sea más situada y que no generalicemos generalicemos un episodio que tal vez arbitrario o no, fue un episodio y no cubre toda la historia de la otra persona. Entonces creo que esa es una de las soluciones a las que yo he llegado, y también de que a veces hay que ser compasivos, a veces simplemente no tenemos el tiempo o el espacio mental para acomodar nuestra narrativa de una forma que sea más benevolente con los demás. Entonces también a veces solo necesitamos decirlo y ya después nos deshagamos y luego nos damos cuenta que tal vez no fue, que sí sobregeneralizamos, que tal vez sí exageramos o tal vez no exageramos y nos damos cuenta que sí era merecedor de todas esas palabras. Pero creo que sí es importante empezar a hacer esta narrativa y también de no tener miedo a hablar las cosas con las personas de cara a cara. A veces es verdad que hay gente que tal vez sabemos que no se lo tome bien o que no sea algo que sea fructífero o traiga soluciones, sino más bien conflicto o incluso nos pueda poner en una situación vulnerable a nosotras mismas. Entonces creo que sí es algo complejo y me gustaría saber lo que tú opinas sobre el chismorreo y criticar y hablar mal de la gente.